Jaime Ariztía Escuder para hablar sobre la reforma fiscal que ya sí es verdad que es inminente. Jaime, buenas noches. Bueno, buenas noches. En realidad vamos como hacia atrás porque la semana pasada hablamos y te di algunos detalles de posibles medidas de que no era necesaria. Primero que no era necesaria, pero sí había alguna reforma, y entonces dije, aquellas personas que tenían ingresos por encima de los 70,000 pesos, se le podía aumentar de 25 a 35%, los impuestos a las bebidas azucaradas, ese tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Entonces vemos esa misma semana que el gobierno publica un documento introductorio de las 12 reformas, y cuando voy a la reforma fiscal, es una reforma, bueno, hay 3 páginas de reforma, y propiamente reformas son 6 puntitos, y esos 6 puntitos se resumen básicamente, es decir, que los más ricos son los que van a pagar más impuestos y que las exenciones se van a eliminar excepto las que promuevan el empleo, las divisas y que no afecten a los grupos vulnerables. Entonces, ¿y quién decide eso? ¿Quién decide cuáles van en esa sombrilla? Bueno, es que ese es el punto, y ya no dice más nada. Él le está tirando, como que el gobierno no se quiere mojar los pantalones, le está tirando el problema a los demás. Entonces yo veo que hay exenciones. Es que lo de Colombia fue muy fuerte, Jaime. La aprobaron, por cierto, ya. ¿Pero después de qué? Sí, pero muy suave. Bueno, pero no fue la misma que se había sometido inicialmente. Oye, ¿cómo fue? Una reforma la cual los empresarios, de acuerdo a una reforma que se había hecho hace un par de años, iban a recibir un beneficio de reducciones de impuestos. Entonces ellos renunciaron a esa reducción de impuestos y esa fue la reforma. Eso fue en Colombia. Aquí vemos que el gobierno dice, bueno, reforma, no dice los detalles, pero para colmo entonces el presidente va a Nueva York y se despacha de allá con medidas de reducción de impuestos. Por ejemplo, él dice... Se eliminó los $10. Exacto. La tarjeta de turismo. De turista. Y los impuestos a salida de pasajeros. Eso hace en total casi 10.700 millones de pesos. ¿Y de dónde se va a compensar eso? Yo no lo sé. No lo sé porque pero entonces... debe tener alguna medida compensatoria, porque cuando se quita un impuesto se compensa por otro lado, ¿no? Bueno, fíjate una cosa, si él está hablando de la importancia del turismo, eso significa que la exención del turismo, que le representa, de acuerdo al gasto tributario, 6.400 millones de pesos, tampoco la va a eliminar. O sea que yo no sé entonces qué es lo que va finalmente a eliminarse como exención o a establecerse como impuesto, porque ya el sector turismo no le estaría colocando impuestos. Porque entonces también... Pero no lo incentivaría eso, tal como él dice, que eliminarlo lo incentiva y que pueden recaudar más todos los que lo que van están recibiendo en este momento. Sí, es que no, pero es que, ¿cómo si tú lo vas a eliminar, el impuesto? Porque eso incentivaría el flujo. Sí, llegan los turistas, pero ¿qué harían si después te van a decir, mira, para incentivarle y ser más competitivo, no le cobre los impuestos a las bebidas alcohólicas, no le cobre el ITEVIS, no le cobre, y sigue entonces todas esas exenciones? O sea, bajo ese mismo argumento se pueden desmontar otras cosas. Exactamente. Entonces, yo creo que llegó el momento de decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer realmente la reforma fiscal? Que en ese documento introductorio del diálogo, la parte correspondiente a la reforma fiscal es muy parca, muy parca. Está muy... Solamente, repita otra vez lo que dice la parte de la reforma fiscal. Dice que los más ricos son los que van a pagar más impuestos. Eso significa que, bueno, entonces eso significaría esa frase la conocemos. Sí. Y que parece ser que entonces eso implicaría un aumento del impuesto al patrimonio. Y por otra parte, las exenciones se van a eliminar, exceptuando aquellas que promueven el empleo, que promueven divisas y que protegen a los grupos vulnerables. ¿Es justo seguir grabando el patrimonio de las personas que aumentan digamos que su capital o su efectivo o su fortuna, para decirlo de una manera llana, pero lo hacen trabajando, no porque el gobierno se lo da? Claro. Entonces, ¿es necesario penalizar a los que... El éxito. Exactamente. Sí, está bien eso. Mira, eso... Porque eso también manda un mensaje. Claro. Y más como ellos pretenden hacerlo, que es subiendo la tasa marginal. Es decir, el 25, que es el máximo, piensan subirlo todavía más, a 35. Y eso obviamente que desincentiva el esfuerzo, el trabajo, la decisión de poner en riesgo su capital para crear más riqueza. Pone en riesgo todo eso. Entonces, cuando uno ve y analiza eso, uno se llega a la conclusión de que efectivamente pudiera tener un impacto negativo sobre la actividad económica.
ese aumento de impuestos en el área de impuestos sobre la renta. El problema es que entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo el gobierno va a recaudar? Si vemos que sigue protegiendo o todo lo que prometió el presidente en los Estados Unidos es o aumenta los gastos o reduce las recaudaciones. Es decir, que de todo lo que él prometió aumenta gastos o reduce recaudaciones. Exacto, porque, por ejemplo, él dice, vamos a hacer unas actividades a partir de ahora en la cual va a tener participación aduanas, va a tener participación el Banco de Reserva, va a tener participación un conjunto de entidades que implican gastos en Nueva York. Y está muy bien porque es a favor de la comunidad dominicana y eso es positivo. Pero entonces me dice también, te voy a desmontar los impuestos. Y yo veo los impuestos y digo, bueno, son 10.700 millones de pesos. ¿De dónde yo voy a sacar entonces la compensación de los impuestos que yo dejaría de cobrar? No sé si fue que no le dijeron al presidente cuánto es que se va a dejar de recibir por esa medida que él le está prometiendo allí en los Estados Unidos. Porque hay que recordar que hay un déficit que aun cuando este año va a estar por debajo de lo presupuestado, tan pronto ellos comiencen a invertir lo que tienen que invertir, porque este año va a quedar, será el nivel más bajo de los últimos 60 años la inversión pública. Pero cuando vuelva otra vez a invertir lo normal, entonces va a tener un déficit que va a superar los 200.000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú vas a cerrar ese déficit y desmontar deuda? Bueno, tal vez lo del déficit no sea mucho problema, porque tú mismo decías aquí la semana pasada que con lo que tiene actualmente el gobierno está cubriendo su déficit. Para este año. Entonces, tal vez el déficit no es un dolor de cabeza. No, este año, pero lo que te digo es que es el año de menor nivel de inversión pública en los últimos 60 años, nunca antes. O sea, ellos van a invertir en un año lo que Balaguer invertía en 2 meses. Sí, que Balaguer era una cosa especial. Sí. Entonces, obviamente que cuando tú ves esos números, tú dices, en algún momento tiene que volver a incrementar las inversiones públicas. ¿Por qué no se están haciendo inversiones públicas en este momento? Como tú, o por lo menos, ¿por qué están tan disminuidas? Mira, yo creo que hay un problema con la ejecución 340, son muy lentos. ¿La ley de compras, tú crees? Sí, la ley de compra y contrataciones, son bastante lentos montando proyectos. Fíjate que el presidente anunció el proyecto de la autopista Ámbar, Pedernales, grandes proyectos, el teleférico, y no ha aparecido nada, nada. Ahora parece ser que ya va a comenzar la línea del metro y ese va a ser importante para el año que viene. La construcción mueve de una manera rápida la economía también. Claro. Ahora mismo el sector privado que la está moviendo, el 85, que es más del 85. Este año va a ser como el 92% del crecimiento. Jaime, quienes protestan por los impuestos, como en Colombia, por ejemplo, fue la clase media y las personas que tenían menos opciones de pagar nuevos impuestos. Sí. Sin embargo, tú nunca ves las personas de mayores ingresos haciendo huelga o piquete. ¿Eso es tal vez una condición para que las autoridades siempre pongan el ojo ahí? ¿O es que no hay dentro del abanico de posibilidades otros puntos donde fijarse para establecer nuevos impuestos? Mira, que yo creo que no va a ser así. Yo creo que no es verdad que va a ser que los más ricos son los que van a pagar, porque hay otro punto donde ellos dicen, y estableceremos mecanismos de compensación para aquellos impuestos que afecten a los más pobres. Es decir, que en alguna medida, alguna de las decisiones que ellos van a tomar va a afectar a los más pobres. Entonces lo que van a buscar es un mecanismo de compensación. ¿Cuáles fueron las medidas presentadas en el diálogo? No, es que ese es el punto. ¿O en el documento? No hay ninguna medida específica. Lo único que se dice es que los más ricos son los que más van a pagar, que las exenciones se van a eliminar y que en caso de que esto afecte a los pobres se le va a buscar un mecanismo de compensación. En caso de que afecte a los pobres, exactamente. O sea que probablemente se está contemplando. Exactamente, pero no dice qué, porque ¿qué pasa? Que el presidente lo que quiere es que los participantes en el diálogo sean los que presenten los detalles, y tú sabes que el diablo está en los detalles. Que los participantes en el diálogo sean los que presenten los detalles, pero de la reforma fiscal. Pero eso le toca al gobierno, serían los participantes del gobierno en el diálogo. No, porque ya el gobierno dice, yo presenté. Sí. 3 páginas, de las cuales 2 se pueden tirar a la basura, y hay una que tiene 6 puntitos, y de esos 6 puntitos, esos son los 3 que te mencioné. Bueno, pero eso tiene que ser discutido ampliamente, ahí mismo en el diálogo. Sí, hay uno que dice... Porque ¿a quién más va a presentar una reforma fiscal que no sea el gobierno? Sí, exactamente, debería ser. Mira, yo recuerdo la del 90, cuando se presentó la del 90, el equipo de Harvard
hizo una cantidad enorme de estudios de soporte a lo que fue la propuesta del programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. La de Leonel de 1996 también hubo unos estudios de soporte, la de Hipólito Mejía en el año 2000 y así la de Leonel en el 2005 y así sucesivamente otras reformas tributarias. Siempre hay una presentación de parte del gobierno y a partir de ahí se discute. Llega al Congreso y se discute, las partes intervienen y se logra un acuerdo. Pero en este caso es la primera vez que uno ve una reforma tributaria con 3 líneas. No, eso no es una reforma tributaria, eso es tal vez una introducción a lo que pudiera ser una reforma tributaria, porque ahí no hay detalles. Yo creo que el gobierno no se quiere mojar los pantalones en la reforma fiscal y por eso es que ha sido tan superficial. Fíjate que es más bonito mencionar reducción de impuestos en Nueva York, es muy bonito eso. ¿Por qué no menciona, vamos a subirle el impuesto a tal cosa? ¿Por qué no lo dice? Bueno, porque hay un manejo de palabras que tal vez evita, digamos que ciertas reacciones. Pero ¿usted cree que hay condiciones aquí en República Dominicana para que la gente proteste cuando sometan esa reforma fiscal? Mira, yo creo que la situación es delicada. Toda la oposición está sentada ahí tranquilita, ellos no van a hacer nada. Sí, yo creo que la situación es delicada para muchos dominicanos, que le va a ser muy duro venir ahora a tener que cargar con nuevas figuras impositivas. Yo lo que creo por eso es que el gobierno que continúe, como ellos dicen, mejorando su posición fiscal, reduciendo gastos y patear entonces la reforma hacia adelante, que se patee. Que se patee, ¿hasta claro, cuándo? sí, como ellos han pateado la deuda, que pateen la reforma. Así, esa sería mi recomendación. Su mala leche. No, todo lo contrario, es recomendaciones. Recomendaciones, sí, gracias, claro Jaime Aristi. Siempre un placer estar aquí. tenerte aquí. Vamos a la pausa. Hablamos ahora de la posible nueva ola de COVID-19 y de cómo nos afecta la variante Delta presente en República Dominicana, ya confirmada por las autoridades de salud pública. ¿Cree usted que se podría aumentar el nivel de contagios del COVID-19 tras el retorno a las aulas, como prognostica el Colegio Médico Dominicano? Al regreso leemos sus comentarios. En Twitter un 71% dice que sí, un 29% dice que no.